les recomiendo que computar matrices no es el foco de toda esta teoría, así, porque es tedioso y porque están las computadoras para hacerlo. Pero les recomiendo que una vez desplieguen estas matrices, que van a aparecer casi siempre empaquetadas, ¿cierto?, en notación matricial, y hagan la cuenta y vean que coinciden las dimensiones, coinciden las columnas y las filas, porque eso les va a ayudar como a verlas e inmediatamente entender lo que está expresado ahí, que a veces no se entiende directamente cuando se pasa muy rápido esto. De todas maneras, los dos ejercicios que vamos a ver en el video son ejercicios numéricos, de todas formas, así que me estoy contradiciendo un poco, pero son ejercicios numéricos sencillos, con muy pocos variables, que son en el fondo para agarrarle la mano a esta idea. Entonces, bueno, lo que les venía diciendo es que la solución de los valores vendría dado por esto que está acá. Este vector, ¿cierto?, que surge de invertir esta matriz y de multiplicarlo por el vector de trabajo directo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se les confunde un poco ahora con lo que venían haciendo de Rafa o no? ¿Se ve la diferencia que en un caso se están computando precios de producción y acá se están computando valores trabajo? Bueno, si no se ve tanto, pregunten. Entonces, ok. No me quedó muy clara la diferencia, perdón. Ok, gracias por decirlo. Bueno, la diferencia es que aquí aparece una tasa de ganancia hasta el momento. ¿Aparecen precios? No, ¿cierto? No hay tasa de ganancia hasta ahora, no hay precio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los valores trabajos, para determinarlos, lo único que se requiere es la información acerca técnica de los coeficientes insumo-producto de la matriz A, más la información también técnica, en el caso del marxismo, que es los coeficientes de trabajo directo del vector L. Es lo único que necesitamos para computar los valores. ¿Y qué son los valores? El tiempo de trabajo que incorpora un zapato, que es el tiempo de trabajo directo, ¿cierto? Las 5, la hora que requiere el zapatero producir el trabajo, más el tiempo de trabajo indirecto, que es el contenido en los insumos que utiliza, la máquina, el cuero, etc. Esos son los valores. Y no requerimos ni de tasa de ganancia, ni de precio, ni esas categorías, ¿ok? En cambio, en el caso de Rafa, el sistema que él computa de los precios de producción rafiano son directamente de precios de producción y no de valores. Él no ve, los precios rafianos no son tiempo de trabajo socialmente necesario requerido, son aquellos precios relativos, proporciones, que se requieren, dada la información tecnológica en el Rafa, y dada una variable distributiva, que es decir, la tasa de ganancia o el salario, caso de Rafa, que siempre es la tasa de ganancia, pi, ¿cierto? Bueno, con esas dos informaciones, vemos qué precios tienen que haber para que las cosas se puedan intercambiar y no haya exceso de oferta ni de demanda, digamos, de esa forma. Aunque Rafa no habla de oferta y demanda. ¿Se entiende la diferencia ahora? Entonces, perdón, en el Rafa los precios surgen a partir del excedente, de la existencia del excedente. Claro, surgen a raíz de plantear como dato la manera en que se distribuye el excedente. ¿Qué vendría a ser esto que estoy diciendo en complicado? De plantear una tasa de ganancia. ¿Ok? Una tasa de ganancia uniforme para todas las industrias. Entonces multiplicamos un pi, 1 más pi, ¿cierto? A la ecuación, ¿cierto? Fundamentales rafiana, y eso nos da un vector de precios de producción. ¿Ok? Pero para computarlo en el sistema rafiano se necesita el dato de cuál es la tasa de ganancia. En cambio, para computar los valores trabajo, que es un dato tecnológico, ¿cierto? Porque
¿de dónde surge? ¿Qué datos? O sea, no es un dato, es una variable, ¿cierto? Endógena del sistema. Pero, ¿qué datos necesito para computarlo? Dos datos tecnológicos, A y L. ¿Ok? No necesito variables distributivas, no necesito saber cuál es la tasa de ganancia. Claro, está bien. Y además, por ejemplo, acá A y L nos la van a dar, digamos. No son Claro, sí, cálculos que tenemos que hacer. correcto, siempre va a En estar cambio, la tasa dado de eso. ganancia sí. La tasa de ganancia, claro, eso es algo que se puede pedir calcular del Claro, caso marxista. ¿Ok? ahí está. Gracias. ¿Y por qué se va a pedir calcular? Porque ahora estamos viendo que los valores no necesitan de variables distributivas para determinarse. Pero recuerden, el sistema de Marx es uno dual, donde tenemos que pasar constantemente del sistema de valores al de precio. Entonces ahora vamos con, si le añadimos categorías distributivas. Pero lo que quiero remarcar es que para determinar los valores no se necesita información distributiva acerca de cómo se distribuye el excedente. Pero obviamente a Marx le interesa la distribución. Dijimos, lo que le interesa es mostrar que existe explotación. Entonces, ¿cómo se incorpora esto en el sistema de valores? Se incorpora de la siguiente forma. Lo que les venía diciendo antes es que, a diferencia de Rafa en el modelo marxista, la canasta salarial es un dato. Es un dato acerca del insumo que requiero, de los insumos que requiero para una hora de trabajo activa, para que el trabajador pueda vivir, ¿cierto? Y trabajar una hora, por ejemplo, o un día, da lo mismo la unidad, pero digamos, hay una estandarización de una unidad. Un año, da lo mismo, un día, una hora de trabajo. Entonces, ok, algo que está tanto en Marx como en los clásicos, pero que no están en Rafa, es que, como les decía, el salario real es un dato tecnológico o cuasi tecnológico, ¿cierto? Son los insumos que requiere la operación de una unidad de trabajo, que puede medirse de distintas formas. Y vamos a definir, ¿cierto?, este vector columna, ahí tiene la letra puesta, D, como el vector de la canasta salarial. Entonces, ¿qué va a hacer este vector? Va a ser, por ejemplo, yo digo, vamos a homogenizar y decir, bueno, una hora de trabajo en toda la economía, no estamos tomando en cuenta las diferencias de calidad, ni de gustos de los trabajadores, ni de nada. Vamos a asumir que el trabajo es homogéneo, ¿cierto? Y todos los trabajadores cobran y reciben y necesitan la misma canasta salarial para producir una hora de trabajo. Entonces, no sé, de uno va a ser pan, de dos va a ser ropa, etc. Lo que entra en la canasta salarial. Y si es de una hora, no sé, va a ser 100 gramos de pan, digámoslo, etc. ¿Ok? Pero lo que va a estar definido en D va a ser este vector, que va a ser un dato, también no van a tener que calcularlo, de las mercancías que entran en la canasta salarial. ¿Ok? Entonces, con esto ya podemos definir una categoría central que dijimos un poco más arriba, ¿cierto? Que es la categoría del valor de la fuerza de trabajo. ¿Cómo vamos a definir el valor de la fuerza de trabajo matricialmente y con esta notación? Bueno, ya definimos el vector de valores, ¿cierto? Cómo surge, qué datos necesitamos para calcularlo, A más L. Acá vamos a definir el vector de la canasta salarial, y el valor de la fuerza de trabajo va a ser el valor de la canasta salarial. ¿Cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario se requiere para producir esos 100 gramos de pan, esa media camisa, etcétera, que entran acá, en este vector? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sencillamente, es un escalar, ¿cierto? Es un valor que viene de multiplicar este vector fila, ¿cierto? Valor, ¿cierto? Vendría a ser un vector fila, y D vendría a ser un vector columna, entonces nos va a quedar un escalar, donde multiplicamos cada una de estas, de unos 100 gramos de pan por el valor del pan, media camisa por el valor de las camisas, etc. Entonces lo que nos va a dar esto es el valor de la canasta salarial, ¿ok? Y va a ser nuestro análogo en el sistema de valores, ¿a qué cosa? ¿A qué variable del sistema de precios? Salario. Al salario, correcto, al salario monetario. Pero esto no es un salario monetario, este es un salario medido en valores. ¿Ok? Porque recuerden siempre, y voy a estar remarcando esto,
el sistema marxista siempre está esta dualidad de sistemas, de valor a precio, y establecemos análogos en las categorías y vemos qué relación hay, y ese es el problema de la transformación, pero primero hay que manejarse con esto. Entonces, va a ser este escalar delta, donde delta va a ser mayor o menor a 1, esto porque lo normalizamos, ¿cierto? Porque elegimos unidades que hagan cumplir esta desigualdad de acá, ¿cierto? Tiene que ver con algo análogo con lo que hacen a la normalización en equilibrio general. Y entonces, si D es el valor de la fuerza de trabajo, y está entre 0 y 1, ¿cierto? Entre 0 y 1, ¿qué va a ser 1 menos D? En las categorías marxistas. Díganme ustedes, los que hemos hablado. ¿Qué sería 1 menos D? Si D es el valor de la fuerza de trabajo, que está acotado entre 0 y 1, ¿qué vendría a ser lo que resta de eso, del valor de la fuerza de trabajo? La plusvalía. Correcto, el plusvalor. De ahí viene el nombre. Entonces, aquí estamos utilizando esta normalización para definir estos dos conceptos que los introducimos informalmente y que ahora con esta notación los introducimos un poco más formalmente. Y la tasa de plusvalor, que la llamamos sigma, es el ratio, ¿cierto?, entre el plusvalor y el valor de la fuerza de trabajo. ¿Ok? Y esto va a representar una medida de explotación en el capitalismo. Porque intuitivamente así se ve claramente, ¿cierto? De 1, ¿cierto?, que vendría a ser el total del valor que aporta un trabajador. Bueno, ¿qué parte de eso digamos, veámoslo con un ejemplo numérico. Supongamos que el trabajador trabaja 10 horas para producir un zapato. Y de esas 10 horas le pagan un salario por esas 10 horas de determinadas mercancías, 100 gramos de pan, media camisa. Y multiplicamos este vector de salario real por el vector de valores y vemos que nos da 5. ¿Qué quiere decir que nos da 5? Que el valor de las mercancías que se le pagan al obrero por trabajar 10 horas produciendo un zapato es 5. ¿Y cuánto resta de eso que se apropia el capitalista? La restante es 5, ¿cierto? Bueno, eso sería el plusvalor y la relación hay entre esto que está acá, ¿cierto? Que sería el valor de la fuerza de trabajo, y el trabajo total incorporado, las 10 horas, y el plusvalor, que serían las 5 horas. En este caso, ¿de cuánto sería la tasa de plusvalor en el ejemplo que estamos dando? ¿Lo escucho? ¿Cuál sería la tasa de ¿Cuánto sería la tasa de plusvalor ahí? Si trabaja 10 horas produciendo el zapato, le pagan un salario real que equivale a 5 horas de trabajo. El capitalista se apropia de 5 horas impagas. ¿Cuánto es la tasa de plusvalor? Sería del 100%, ¿cierto? 1, ¿cierto? Acá, pero el porcentaje sería una tasa del 100%. ¿Ok? Entonces, eso sería una medida de la explotación en el modelo marxista. Entonces, veamos ahora, vimos el modelo sin pensar en el excedente, que es el modelo de acá, ¿cierto? Sencillo, cómo determinamos los valores, pero con esta información podemos como desglosar un poco más y introducir las variables distributivas. Entonces, ¿cómo expresaríamos el sistema? Bueno, antes teníamos el vector de trabajo directo que se requiere. En el ejemplo que acabo de dar, bueno, las 10 horas que requiere un zapato para producirse, o 1 hora, dije antes, no importa, las 5 horas que requiere una mesa, las 6 horas que requiere de trabajo directo, ¿cierto? De trabajadores directamente produciendo, ese sería el vector L. Y lo vamos a particionar, este vector, vamos a dividirlo, ¿ok? Porque es el trabajo vivo total, ¿cierto? Las 10 horas que se requiere para producir el zapato, la dividimos en 2 recién en nuestro ejemplo. 5 horas que se requieren para pagar el salario real al obrero y 5 horas de plusvalor, ¿ok? Entonces, vamos a llamar a todo este trabajo vivo, las 10 horas.
¿Por qué trabajo vivo? Bueno, porque es el que no está contenido en las máquinas, en los insumos, sino el que directamente se incorpora en producir el zapato. Incorporado, ¿cierto? Y una parte de este L va a ser el valor de la fuerza de trabajo, ¿ok? Una proporción de este L va a ser el valor de la fuerza de trabajo. Fíjense que acá estamos multiplicando manzanas con manzanas. ¿Por qué? Porque B por D nos da un escalar. Un escalar que va a ser tiempo de trabajo. Y L es tiempo de trabajo. ¿Ok? Siempre en esta unidad, ¿cierto? De modelo raffiano y marxista, piensen en lo que está operando, ¿cierto? Dentro de una expresión vectorial o matricial, si están bien las unidades, ¿cierto? Manzanas con manzanas, si están bien los números, las columnas y las filas, ¿cierto? Si está correcto que da una premultiplicación de algo frente a una postmultiplicación, porque se juega mucho con eso. Y por otro lado, ¿cierto? La proporción del mismo que se apropia de los capitalistas va a ser la tasa de plusvalor multiplicado por esto otro de acá. ¿Ok? Hagan la cuenta y fíjense, porque acá, fíjense, desplieguen sigma, ¿cierto? Que era sigma, 1 menos delta dividido delta. Y fíjense que esto va a cerrar. ¿Ok? No lo despliego acá en detalle porque quiero centrarme en lo conceptual, pero hagan el ejercicio en su casa de ver lo que da computar estos vectores. Con algún ejemplo sencillo, con 3 mercancías, pero háganlo. Entonces, fíjense, queremos computar ahora nuevamente los valores totales. ¿Ok? No estamos computando una cifra distinta a la que computamos acá, que computamos los valores. Pero ahora lo hacemos introduciendo las variables distributivas, ¿ok? Que es la proporción que se le paga, del valor que se le paga al trabajador y la proporción que no se le paga. Que fíjense acá, esto es bastante análogo al raffiano, porque ¿qué tenemos acá? Del valor total lo estamos descomponiendo en dos partes primero. En realidad son en tres, pero lo que vemos acá es una suma de dos cosas. Primero, el valor de los insumos técnicos, ¿cierto? Del valor, del trabajo muerto, en terminología marxista. Y acá, más lo que vendría a ser en el sistema raffiano el excedente. ¿Cierto? Que B de L por 1 nos va a dar el valor la parte que va a la fuerza de trabajo, y B de L por sigma nos va a dar la parte del valor que va al capitalista. Entonces acá descompusimos en 3 el valor y introdujimos explícitamente las categorías distributivas. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. En el modelo raffiano, a ustedes les daban pi, ¿cierto? Algo análogo a pi en este modelo, ¿cierto? No es estrictamente análogo porque son categorías distintas, como vimos, un sistema dual, tendría que ser sigma, que es la tasa de plusvalor. Y fíjense una diferencia importante. La tasa de plusvalor es un ratio de la parte de total, ¿cierto? Medida en valores del producto que va al capitalista frente a la parte que va al trabajador. En cambio, la tasa de ganancia, ¿cuál es la diferencia con la tasa de ganancia? ¿Cuál es el denominador de la tasa de ganancia? Díganme ustedes. El numerador es el mismo, de la tasa de plusvalor, y su análogo en precio, que vendría a ser la tasa de ganancia. El numerador es el mismo, la parte que va al capitalista. Pero el denominador es distinto. ¿Cuál es esa diferencia? Le dije, en la tasa de plusvalor, el denominador es la parte del salario real, el valor del salario real del trabajador. En el caso de la tasa de ganancia, ¿cuál es el denominador? A ver, les pregunto, a ver si lo ven intuitivamente pensando en un negocio que armarían ustedes. Cuando quieren calcular la ganancia de lo que sea que inviertan y le pagan a alguien, no sé, quieren vender limonada.
y le pagan a alguien que produce la limonada y la vende, y también le compran, no sé, los insumos, los limones, etc. ¿Cuál es el denominador que utilizan para calcular la ganancia que les daría ese negocio? ¿Solamente lo que le pagan al tipo que hace la limonada, o todo el capital que invierten tanto en los limones como al que le pagan? Todo el capital. Correcto. Entonces, esa es la diferencia. En el denominador de la tasa de ganancia está todo lo que invierten. ¿Ok? Si ustedes fueran los capitalistas. En cambio, en el denominador de la tasa de plusvalor está solamente lo que invierten en pagarle al trabajador. ¿Ok? Entonces tengan presente esa diferencia, porque es muy importante, y eso es lo que origina una diferencia entre ambos sistemas, y es lo que origina todos los problemas. Entonces, es una diferencia muy importante, aunque parezca, aunque pase desapercibida al principio. La tasa de plusvalor marxista es una tasa que mide la parte del producto que va al capitalista, dividido la parte que va al trabajador. En cambio, la tasa de ganancia, tanto marxista como raffiana, lo que mide es la parte del producto que va al capitalista, dividido por todos los insumos, tanto físicos como de trabajo, que se requieren para producir una mercancía. Y bueno, si una forma de resolver este sistema, y una condición, bueno, es buscando la ecuación característica, ¿cierto? Esto lo vieron en Mate para Economistas, no sé si lo vieron con el sistema raffiano, pero una condición que tiene que cumplirse para que este sistema tenga solución, ¿cierto? Si pasamos B hacia el lado, y nos queda este B, ¿cierto? Que va, o pasamos en realidad esto hacia la izquierda, y dejamos igualado a 0 aquí a la izquierda todo, y sacamos factor común B, que en el fondo es el vector por el que buscamos la solución. Nos va a quedar la matriz de identidad representando este que está acá, la matriz de coeficientes técnicos que está acá, y esto que está acá, que es la parte que corresponde a esto. Y para que tenga solución, el determinante tiene que ser igual a 0, por el tema de que es un sistema homogéneo. ¿Hasta acá todo claro? ¿Ok? Entonces, el sistema marxista, hay una cifra que se tiene que buscar, es sigma. El sistema raffiano, pi viene dado en el problema. ¿Ok? Lo que viene dado en el sistema marxista, el aspecto distributivo, es el salario real, la canasta salarial real. Entonces, ya lo último que voy a ver ahora es el sistema de precios marxista. ¿Ok? Porque esto puede llevarlo a confusión. Hasta ahora venimos trabajando con valores. Un sistema, primero, sin ver las categorías distributivas, que es lo que determina los valores, que es lo que está acá. Después introducimos las categorías distributivas marxistas, que a diferencia de la raffiana, supone un vector de salario real dado, y a partir de eso se calcula la tasa de plusvalor, que es lo que va a surgir de acá, y que la computación de esto va a surgir de acá. Y ahora, recuerden que el sistema marciano es dual, y también tiene un sistema de precios. Y fíjense ahora que esto se parece bastante al sistema raffiano. ¿Ok? Pero hay una diferencia. Pero le voy a dar la diferencia. Lo que primero que quiero que vean es que ahora ya no tenemos sigma acá, y ahora ya no tenemos B. Reemplazamos B por P, que son precios, no valores, son precios, medidos en algún numerario, y pi, que es una tasa de ganancia, no una tasa de plusvalor. Y fíjense en lo siguiente: 1 más pi multiplica todo esto que está acá, que es la suma de el precio de los insumos directos, de técnicos, físicos, más el precio de el trabajo, el salario real requerido por, ¿cierto?, la cantidad de trabajo que se requiere. Este 1 más pi está multiplicando todo esto. En cambio, fíjense, en relación a lo que le decía de la diferencia de los denominadores, en este caso 1 más sigma solamente multiplicaba el valor de el tiempo de trabajo incorporado, el trabajo vivo completo. No multiplicaba todo esto. Y es porque sigma es este ratio que en el denominador solamente tiene
la parte del valor que va a pagarle al trabajador, y en cambio pi es un ratio que en el denominador tiene todo. Entonces, multiplicando, ¿sí? Manzanas con manzanas, peras con peras, 1 más pi tenemos que multiplicarlo por todo el precio de todo el capital, ¿cierto? Los limones que compramos, que están acá, en P por A, más lo que le pagamos al tipo que nos hace la limonada. ¿Se entiende esta diferencia? Profe, entonces el plusvalor se obtiene del trabajo vivo, pero no del trabajo muerto, y la tasa de ganancia se obtiene, digamos, de la parte que correspondería al trabajo muerto y también al vivo, ¿no? ¿Sería eso? Exacto, correcto. Está muy bien. Una pequeña aclaración. En el caso de la tasa de ganancia, hasta acá estamos ya no hablando de valores, ni hablando de, bueno, acá sí de trabajo directo, pero esto ya desapareció la idea de trabajo en P por A. Acá la tenemos porque tenemos L, ¿cierto? Que vendría a ser el trabajo directo incorporado. Pero lo que quiero que se fijen es que son sistemas distintos, son ecuaciones distintas, y toda la discusión marxista respecto a la rafiana, y ver la consistencia, ver la comparación de este sistema con este sistema acá. Entonces es muy importante que entiendan las diferencias que a primera vista, viendo este choclo, no se pueden no entender. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Fíjense, les decía que esto es muy parecido al sistema raffiano. Una diferencia es que acá, ¿cierto? Tenemos dividido la matriz, ¿cierto? Que se utiliza, descompone, ¿cierto? La parte técnica de lo que se requiere físicamente, de la parte técnica que se requiere de los insumos que necesita la máquina trabajador, ¿cierto? Entendiendo el trabajador como un insumo, ¿cierto? El trabajo como un insumo. Bueno, ya sabes, ese insumo requiere 100 gramos de pan, media camisa, etcétera, lo que sea que incluya la canasta salarial. Y aquí fíjense que está D. ¿Qué era D? ¿Se acuerdan qué era D? El vector de canastas. Claro, el vector de la canasta salarial, lo que, entendiendo de manera homogénea, lo que se le paga al trabajador. Entonces, este sistema es muy parecido al raffiano. La diferencia es que tenemos descompuesta la matriz técnica en estos dos componentes, cosa que no ocurre en el sistema raffiano, porque en el sistema raffiano la parte que va al trabajador no viene dada, no es fija, como acá ocurre que si tenemos un vector D fijo dado, ¿ok? Entonces esa es la única diferencia. Y la resolución, bueno, esto sencillo, álgebra, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es pasar esto a un lado y tomar factor común, y van a llegar a esto, ¿cierto? Entonces van a tener un sistema homogéneo, donde la resolución va a pasar por las características de esta matriz que está acá. De la matriz I menos 1 más pi por A más D por L. Y fíjense acá en este último paso, lo que hice simplemente fue reemplazar esta definición de acá de A más DL es igual a A plus, ¿cierto? A plus. Y esto, fíjese, es idéntico a la ecuación raffiana, solamente que esta A plus se interpreta de distinta manera que en la matriz de coeficientes técnicos que utiliza el RAFA. ¿Ok? Y, bueno, una condición necesaria para que tenga sentido económico es que el determinante de esto que está acá sea igual a 0. Porque tenemos que asegurar varias cosas para que tenga sentido económico, que los precios sean no negativos, no tiene sentido precios negativos, y otra cosa que tenemos que asegurar para que tenga sentido económico es que pi no sea negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las dos cosas que van, propiedades que va a tener que tener esta matriz para asegurar sentido económico? Que los precios sean positivos, o sea, que los precios sean no negativos, perdón, no necesariamente positivos, y que pi sea no negativo. ¿Por qué eso es sentido económico? Bueno, los precios es más o menos evidente, pero ¿por qué pi no puede ser negativo? Esto ya no a nivel matricial, sino de la intuición. Porque no sería rentable producir. Correcto, es inviable en términos capitalistas. No habrían capitalistas queriendo invertir si pi fuera negativo.
¿ok? Bueno, eso es lo que les voy a decir por hoy, que es más bien una introducción, más detalles teóricos los van a ver con Gabriel, y lo que les voy a dejar colgado y les voy a pasar por el campus va a ser el video, como les decía, de la clase del año pasado, que la di después de que Gabriel dio la parte teórica, en donde les voy a poner el minuto en donde empiezo con esta otra parte, que son la resolución práctica de los ejercicios, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Disculpa, yo no te escuché bien. Las slides estas las ibas a pasar por el Drive. Sí, se las voy a pasar a Manuel, que es el que tiene acceso directo, y les voy a pasar la slide, les voy a pasar el link al video que correspondería a la clase de mañana, en el que no nos va a ser sincrónica, y también el de lo que vimos ahora, que lo voy a subir. Dale, perfecto, gracias. ¿Alguna duda? Bueno, entonces lo que les digo para terminar es que si ya manejan el álgebra del sistema raffiano, no les va a ser complicado el sistema marxista. La única complicación es conceptual, en el sentido de tener en cuenta de los distintos conceptos que hay en el sistema marxista respecto al raffiano, en donde tenemos este sistema dual en el caso del marxismo, y lo que buscan los marxistas es mostrar la relevancia del sistema en valores. Lo que les critica a los raffianos es decir, no necesitas el sistema en valores para derivar las categorías relevantes. No necesitas para explicar nada el sistema en valores. Directamente con el sistema en precios, puedo explicar todo. ¿Ok? Y para eso, y para manejarse bien en esa discusión, tienen que tener clara esta distinción entre la tasa de plusvalor y la tasa de ganancia, de los sistemas en valores y en precio, de qué información se necesita para determinar los valores y qué información se necesita para determinar los precios. Y si tienen eso claro, no creo que tengan problemas a nivel conceptual ni práctico. Así que bueno, espero que les haya servido la clase, y cualquier duda me pueden escribir. Les voy a poner en la filmina mi mail, y eso. Genial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, nos Muchas vemos. gracias. Chao.